Buenas tardes, estimados y estimadas. Muy bienvenidos. En nombre de la Dirección de Emprendimiento y de la Dirección General de Investigación, Innovación y Emprendimiento de la Universidad Técnica Federico Santa María, les damos la más cordial bienvenida a la charla Emprendiendo en Arquitectura USE. Mi nombre es Consuelo Valencia, yo soy ingeniera de gestión de la Dirección de Emprendimiento. Mucho gusto. Este conversatorio se enmarca en la cuarta edición del ciclo de charlas Ruta de Emprendimiento desde la Investigación e Innovación, que tiene por objetivo aumentar la participación de la comunidad universitaria en el ecosistema de emprendimiento e innovación, potenciar las capacidades del emprendedor universitario y entregar herramientas que permitan la creación de valor escalable y sostenible en la sociedad. Hoy contamos con la participación como expositores a los arquitectos de nuestra casa de estudios, Valentina Cepeda, directora ejecutiva de negocios circulares, y Felipe Aravena, gerente de innovación y cofundador de ARCO. Marcela Soto, directora de emprendimiento y académica del Departamento de Arquitectura de nuestra universidad, será la moderadora en esta ocasión. Este conversatorio busca incentivar y motivar la transferencia de conocimientos y la creación efectiva de startups, de spin-off y emprendimientos de la Universidad Técnica Federico Santa María. De esta forma, fomentar el aporte de soluciones a los desafíos locales y globales, en consistencia con su entorno. La estructura de esta charla será la exposición de cada uno de nuestros invitados para posteriormente realizar una ronda de preguntas. Por ello es que los invitamos a proponer todas sus preguntas a nuestros expositores a través del chat de Zoom. Para continuar, se dirigirá a ustedes Valentina Cepeda, directora ejecutiva de negocios circulares. Valentina es arquitecto en estudio circular y cofundadora de Marcas con Impacto, con foco en desarrollo de marcas, estrategia de ventas y digitalización de negocios. Además, es facilitadora de economía circular, negocios y liderazgo con propósito, y forma parte del equipo motor de Comunidad B. Adelante, por favor, Valentina. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar frente a ustedes. Qué gusto poder ver que hay bastante interés en temas de emprendimiento y espero poder ser un aporte para ustedes con todas las experiencias, fracasos o tips que les pueda compartir hoy. Y les voy a comenzar. Cuéntame ahí si es que se ve la presentación. Conversando, gracias, Consu, que más allá de contarles quién soy, y todo lo que he hecho, que en general es lo que tendemos a hacer, quería preguntarles a ustedes, bueno, primero contarles que la invitación nació de cómo se puede emprender en la Santa María, cómo nosotros como arquitectos podemos, al salir de nuestra carrera, encontrar otra alternativa, encontrar una manera diferente a solo buscar un empleo, a solo estar en una inmobiliaria o en una constructora, y poder construir esta oficina de nuestros sueños o en verdad poder vivir de lo que nos apasiona, independiente de lo que esto signifique. Y antes de comenzar con esto, que en el fondo esto tiene un objetivo de compartirles a ustedes lo que significan los negocios con sentido y el emprendimiento, que son las herramientas del futuro. Porque no solo tenemos estas dos opciones de o emprender o salir a buscar un empleo, sino que podemos reinventar la manera en la que estamos viendo nuestra profesión, reinventar la manera en la que estamos viendo el sistema sobre el cual estamos trabajando y poder así construir las reglas que van a estar dentro de nuestras empresas y dentro del mercado o la economía próxima. Es lo que vamos a ahondar. Y me gustaría que fueran a este Menti. Les voy a compartir aquí el link en los mensajes, y pueden agregar el código que aparece acá, y que pudiesen responder cada uno, ¿por qué estás acá? ¿Por qué hoy te levantaste y estás frente a esta pantalla? ¿Cuál es tu interés? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Por qué estás acá hoy?
a esta hora. Y si pueden ir a Menti, vamos a empezar a ver las respuestas de por qué estás acá. Puede que algunos incluso los hayan obligado a algún profesor, que también es válido. Algunos les dan puntaje a veces por presentarse a algunas charlas. Otros tienen el real interés de emprender. Y como podemos ver acá, aprender de experiencias desde la arquitectura me parece perfecto. Y porque me encuentro en una etapa de emprendimiento y me interesa saber las experiencias de otros emprendedores. Maravilloso. Quiero conocer otras formas de ejercer la arquitectura. Excelente, te voy a presentar varias hoy. y no solamente de ver la arquitectura, que vamos a ahondar un poco más en lo que significa emprender y buscar nuevas alternativas para salir al campo laboral. Quiero saber distintas experiencias de emprendedores, ver a la Vale exponer, gracias, porque me interesa explorar alternativas de negocios asociadas a la arquitectura, ver buenas prácticas y problemáticas asociadas, para entrar al mundo laboral con mayor confianza, conocimiento y amplitud. Quiero saber sobre techos verdes en Chile, maravilloso. Bueno, y así, muchísimas gracias a todos por compartir. Podemos, ahí salió una última, porque quiero ser una empresaria exitosa en el futuro. Qué apasionante ese último cierre, me encanta. Muchas gracias quien lo compartió. Y les pregunto esto porque al momento de yo salir de la universidad y encontrarme con estas alternativas de trabajar o de sacar una tesis en la Santa María, una de las alternativas era hacer un I+D, investigación y desarrollo, encontrar nuevas propuestas de productos que pudiesen salir al mercado a estar en la industria de la arquitectura y la construcción. Y bueno, por supuesto, todos sabemos lo que significa una tesis, todo lo que se demora y el trabajo que hay detrás, pero que es muy, muy, muy diferente a cuando estos proyectos y estos productos intentan ingresar de nuevo al mercado y que nos faltan, y puedo decirlo por experiencia, muchísimas herramientas para poder ponerlos realmente en el mercado y conocer, por supuesto, la industria de la arquitectura y la construcción, cómo funciona. Las barreras para ingresar un producto a esta industria son bastante altas, y sobre todo si no tenemos conocimiento de negocio y necesitamos llegar a fin de mes, es un poco difícil poder construir un negocio de buenas y primeras. Hay que tener algunas bases antes, como por ejemplo, y que este fue mi primer fracaso, no tenía idea cómo vender. Y en esto de las ventas que me fui que fui adquiriendo conocimiento, fui aprendiendo muchísimo más y experimenté en otras empresas que no tenían tanto que ver con la arquitectura, también me encontré con otro problema, que vamos a ahondar después en el tema de las ventas, y que tenía que ver con que trabajar en arquitectura y construcción, al momento de salir de la universidad o en cualquier punto, significaba ser parte del 35% de los residuos sólidos y de los gases de efecto invernadero que hay a nivel global y que por supuesto en nuestro país se repite. Entonces, todos los desastres ambientales que estamos viendo en este momento, y que por supuesto investigando más cuando estaba construyendo este proceso de emprendimiento de fibras naturales, encontré datos con los que no podía funcionar, no quería ser parte de este problema, no quería ser parte de la desintegración de los polos que está dejando sin territorio a los osos polares, no quería ser parte de la deforestación de los bosques, que es gran parte se da por la construcción, no quería ser parte de las 5 islas de plástico gigantes que tenemos en el océano en este momento. Y aquí surgía la pregunta de cómo poder hacer lo que me gusta, ser un aporte y vivir de eso, o al menos no ser parte del problema. Y al menos en ese momento, cuando salí de la universidad, la única alternativa para mí, por lo menos, y que vi, ya que tampoco veía tantas soluciones, era emprender. Porque salir a otra empresa, a otra inmobiliaria, a otra constructora, significaba seguir siendo parte del problema.
Entonces, ¿cómo podía encontrar una solución y construir un negocio que me permitiera desarrollar esa solución de manera sostenible y haciéndome vivir de eso? Que por supuesto, siempre hay que llegar a fin de mes, pagar las cuentas, entre otras cosas, ¿cierto? No podemos solo vivir del propósito, como también me di cuenta en ese camino. Y cuando planteamos emprender, nos preguntamos, ¿qué es emprender? Y con esto, sabiendo que el 50% de los empleos desaparecerán al 2030. Con toda la tecnología que tenemos en este momento, muchos de los empleos, incluyendo nosotros como arquitectos, al menos como hemos estado funcionando hasta el momento, van a desaparecer. De hecho, no sé si algunos saben, pero ya la Cámara Chilena de la Construcción se planteó metas de aquí al 2035 para transformar la industria de la construcción y vincularnos con lo que es economía circular, reducir los impactos que tienen en este momento. Aparecen certificaciones como la certificación de vivienda energética, la certificación de vivienda sustentable, y con todo eso está el futuro de la arquitectura y la construcción yendo hacia tecnologías como BIM, que permiten funcionar con todo el proceso del traspaso de información entre profesionales, entre un arquitecto que le traspasa información a un constructor y que ese constructor se lo traspasa a la constructora o inmobiliaria, y así para que no haya pérdidas de información, de tiempo, fallas en los cálculos, fallas en la estructura o en la eficiencia térmica de una vivienda o de un edificio, están yendo hacia las tecnologías BIM. Y con todo esto, que es hacia donde nos estamos moviendo, ¿cierto? Una arquitectura más sustentable, una arquitectura con mucho menos impacto, nos preguntamos cómo podemos emprender en este futuro un poco incierto, un poco desconocido, ya que ninguna de estas respuestas está totalmente dada, ¿cierto? Las estamos construyendo el camino y nuestra generación es parte de esa construcción. Entonces, lo primero antes de saber qué es emprender es que necesitamos entender que nosotros como personas tenemos dos roles. Una es que tenemos una necesidad, tenemos necesidades per se en todo orden de cosas, y en otra parte podemos generar soluciones, que son los emprendimientos, o los negocios o un producto y un servicio. Y esta persona que tiene un problema se convierte en un consumidor, y la persona que genera una solución, como nosotros arquitectos, como nosotros constructores, convierte esa solución, que puede ser una vivienda, que puede ser una certificación, puede ser un curso, puede ser un montón de productos y servicios que existen, en una empresa. Y cuando entendemos que el consumidor es la demanda y nosotros como empresa somos la oferta, y hacemos un match entre esta persona que tiene este dolor o este problema y nosotros que se lo estamos resolviendo, es cuando podemos entender cómo funciona el mercado. Porque nos explican estos conceptos un poco alejados de nosotros mismos, pero el mercado lo mueven las personas, lo mueven los seres humanos. Consumidores que son personas con dolores, con sueños, con historias, con familias detrás, y nosotros mismos que tenemos emociones, una experiencia, conocimientos, y un montón de necesidades también que tenemos que, primero, entrenar para poder liderar un negocio, para poder vender y para poder hacer que esto sea sostenible en el tiempo. Y al momento de entender que el mercado lo mueven las personas y que una empresa lo forman seres humanos, que le venden productos y servicios a estos otros seres humanos, esto se vuelve mucho más simple al entender que estamos interaccionando entre personas y que no solamente tenemos un producto técnico que es una vivienda, que es una construcción, sino que existen interacciones entre personas que están desarrollando soluciones a otras personas que tienen problemas, que tienen dolores y que quieren, por ejemplo, tener una vivienda en el sur y que cómo hace esa vivienda más sustentable de acuerdo a cómo esa persona habita. Y desde acá necesito también plantear un punto antes de continuar con el emprendimiento que tiene que ver en cómo estamos viendo el sentido del éxito y cómo nuestra manera de ver los negocios hasta hace muy poco tenía que ver con esta economía lineal
y que veía el sentido del éxito hacia la maximización de ganancias solamente, por eso es siempre tan duro, siempre desde los números y siempre desde solo el conocimiento y los datos duros, a cualquier precio. Y este a cualquier precio significa dejar los desastres ecológicos, ambientales y sociales que tenemos hasta el momento. Las crisis sociales que hemos estado viviendo no solo en nuestro país, sino que en todo el mundo, las crisis ambientales que nos tienen hoy día ya sin retorno, porque no solamente nos sirve ser sustentables, sino que necesitamos comenzar a regenerar. Y esta manera de ver la economía, que en vez de extraer, producir, consumir y desechar, nos va a llevar a ver un nuevo sentido del éxito y una nueva manera de ver la economía, donde nuestra profesión, donde nuestra industria de la construcción se está moviendo. Ya no solamente podemos llegar y desechar en las quebradas como se ha estado haciendo hasta el día de hoy, sino que necesitamos empezar a ver todos esos residuos y la cadena de valor completa de una manera renovada o de una manera mucho más consciente, donde, por ejemplo, a través de la economía circular, los desechos vuelven hacia ser un producto nuevo para poder seguir construyendo otros productos o servicios. Y en este sentido del éxito de las empresas, de los emprendimientos, donde ya no solamente el conocimiento y el dinero importan, sino que empezamos a ver donde todos importan, donde existe un bienestar social que está dentro de la empresa y en la comunidad donde se mueve mi empresa, mi constructora, mi inmobiliaria, mi oficina de arquitectura, el impacto ambiental que genera, si es que pienso y yo diseño desde cero una vivienda y una construcción basada en economía circular, basada en ecodiseño, y el impacto económico. ¿Cómo hago que esta empresa, que este emprendimiento, que este negocio sea sostenible en el tiempo para mí y para quienes trabajan conmigo? Y este sentido del éxito de empezar a ver todos estos factores que ya no solamente se basan en la maximización de ganancias, nos traen, por supuesto, que otra visión que vuelve a aterrizar en los seres humanos, que somos nosotros, una persona que está llevando y liderando este negocio, donde ya en la dimensión tradicional o economía lineal solamente importaba el dinero y el conocimiento, ¿cierto? El dato duro, y nos estamos transformando hacia el ser humano integral, la economía donde el ser humano está al centro, pero este ser humano que es multidimensional, que tiene dimensiones emocionales de las cuales tiene que hacerse cargo, porque si no se hace cargo generan problemas en sus trabajadores, falta de buenas conversaciones, transparencia para resolver los problemas. Si no logra resolver sus temas emocionales o todo, gestionar la emoción dentro de sí, va a ser imposible que pueda liderar a un equipo. La dimensión física, que por supuesto necesitamos educación ahora ya, no solo personal, sino que dentro de las empresas, para que estemos bien desde la alimentación y desde el ejercicio, que mantiene nuestro físico con salud bien, y por supuesto sin estar enfermo. La dimensión mental, que es lo que mantiene nuestro interés y nuestra curiosidad activos, para que nos mantengamos constantemente nutridos y estemos constantemente creando y desarrollando soluciones de acuerdo a lo que nos interesa. Y por supuesto la dimensión espiritual, que es lo que conecta todo el resto, y esta dimensión es lo que nos hace sentido a nosotros, lo que nos conecta con algo un poquito más grande que solamente este negocio que busca vender un producto y un servicio para resolver otra solución. Y cuando entendemos todo esto, cuando yo entendí al menos todo esto, se me abrieron un montón de posibilidades, porque no solamente estábamos hablando de arquitectura y construcción, comenzamos a hablar de cómo una persona podía resolver lo que le apasionaba construyendo un negocio sustentable, de triple impacto, y además siendo sostenible económicamente en el tiempo, manteniéndose, por supuesto, constantemente aprendiendo y siendo referente en el área que a esa persona más le motivara. Y ahí es donde comienzan a aparecer emprendimientos como soluciones creativas, como marcas con impacto que mencionaba en un principio, donde ayudamos a los emprendedores a que puedan construir su negocio de triple impacto, independiente de la industria en la que estén, y a ser sostenibles económicamente, a vender, a desarrollar su marca personal o su marca de producto y servicio. Y esto, por supuesto, ¿qué tiene que ver con la arquitectura? Que la arquitectura necesita vender igual. Aunque no nos lo enseñen en la escuela, necesitamos ya sea vendernos como personas, nuestra marca personal, o vender nuestros productos y servicios a través
de una marca que haga transmitir y sentir algo a quien lo está comprando, que le haga sentido. Y esta manera de construir marketing digital, desarrollo de marcas con impacto y apoyar a los emprendedores a que pudieran desarrollar sus propios negocios, también nos llevó con otro equipo a desarrollar Estudio Circular, en el cual estamos construyendo un estudio de arquitectura sustentable, que en este momento estamos viendo cómo hacemos un condominio sustentable en el sur para que sea con todas las normativas que hoy día están apareciendo, que tenga su ciclo de vida desarrollado y que, por supuesto, tenga la economía circular al centro y el bienestar de los seres humanos con el habitar. Y al día de hoy, con todo esto que ha ocurrido, con las cosas que me han hecho clic y el reencanto con esto, que es que somos seres humanos, me encuentro desarrollando una escuela de negocios circulares, donde justamente le ayudo a estos emprendedores no solamente a adquirir conocimientos sobre emprendimiento, ventas y marketing digital, sino que herramientas de liderazgo, herramientas para sus marcas personales, cómo desarrollarse a sí mismos para que ellos puedan entrenar su emoción, entrenar su mente, entrenar su espíritu, y desde ahí construir negocios sostenibles en el tiempo, negocios sanos y negocios felices. Y es que hay un clic súper importante que tiene que ver con que antes de ser arquitectos, antes de nuestra profesión, somos seres humanos. Y por mucho que alguien haya inventado las carreras que tenemos hoy en día, y que por supuesto van a desaparecer varias de aquí al año 2030, es comenzar a cuestionarnos cómo estamos llevando las cosas hoy, cómo estamos pensando nuestra carrera, nuestra industria de aquí a unos 5 o 10 años más, y cómo nosotros mismos vamos construyendo ese futuro que queremos ver, desde los problemas que vemos, desde los desastres climáticos, ambientales y sociales que hay, y cómo nos convertimos en parte de la solución, entendiendo quiénes somos y todo lo que conlleva al ser humano. Y es que no solamente vamos a construir un emprendimiento, sino que vamos a construir un espacio donde podamos ser nosotros mismos, que hoy es una rebelión, una rebeldía poder ser tú mismo sin necesidad de rendirle cuentas a nadie o sin necesidad de que alguien espere algo más de ti, porque tú sabes quién eres, estás construyendo el camino y estás día a día avanzando paso a paso para que eso sea posible. Y ese espacio tiene que ver con que hay dos tipos de personas en el mundo, y es que son los que creamos las reglas del futuro y quienes administran las reglas que ya están. Quienes ya simplemente ven lo que hay, funcionan y se duermen en este camino porque piensan que eso ya existe, sin cuestionarse más allá qué es lo que quieren ellos mismos y cómo pueden ser un aporte como ser humano hacia la profesión o hacia lo que ellos quieren en el futuro. Y hay que cuestionárnoslo todo, reinventar nuestra profesión con el sentido que nosotros mismos pongamos nuestro propio sentido en el corazón de lo que estemos haciendo, en el corazón de nuestras empresas, de nuestros negocios con propósito y con triple impacto. Y aquí les quiero dejar una pregunta, que más allá que la respondamos ahora, porque nos vamos a demorar un poquito más, es ¿cómo te imaginas tú de aquí a 5 años más? ¿Cómo te imaginas trabajando ya sea en arquitectura o en otra cosa más? O quizá creando experiencias como arquitecto para otros seres humanos que tengan que ver con lo que tú haces. Hay algunos arquitectos que trabajan en yoga y crean espacios de yoga para otros. Hay otros que desarrollan habitar sustentable y crean espacios de meditación para que el ser humano se pueda conectar dentro. ¿Cómo nuestra profesión es una solución para las necesidades humanas que están apareciendo en el futuro? Y ahí te quiero dejar esta pregunta para que la puedas responder cuando estés tranquilo, porque es importante tener ese foco y esa proyección para empezar a accionarla hoy día. Y ya un poquito cerrando, quiero contarles un poquito más técnico que ustedes son
nuestros emprendimientos son dos factores. Nosotros, que somos los seres humanos que lideran y que navegan esta nave, y su negocio, que es este cohete o este factor que hay que movilizar, que se basa en números, que se basa en acciones en el día a día, en hábitos, en equipo y en un montón de herramientas que necesitamos hacer para que esto sea sostenible en el tiempo. Y el emprendedor requiere 4 pasos clave. Lo primero es conocerse a sí mismo para poder liderar un equipo, y que tiene que ver con conocer sus habilidades y conocer en qué no es tan bueno, cómo puede complementarse con otras personas para poder potenciar en lo que es mejor. Y este complemento es lo que nos hace trabajar con otras personas de manera saludable, porque, oye, yo soy bueno en esto, pero tú eres bueno en esta otra cosa, hagamos esto juntos y avancemos mucho más tranquilo, mucho más eficiente, mucho más sano emocionalmente para cada uno, con menos presión, con menos estrés. Lo segundo es que necesitan entrenarse. Hoy día probablemente están con muchos cuestionamientos, si es que están a punto de salir de la universidad, se van a encontrar con muchísimos más, porque veníamos en un proceso muy cuidado dentro de la universidad, pero al momento de salir al campo laboral nos enfrentamos con un montón de dificultades, de crisis existenciales, de crisis de todo tipo, económicas, emocionales, espirituales, y esto es parte del proceso. Cuando entendemos que las crisis y los fracasos son parte del camino para poder ir avanzando y creciendo, vemos esto y lo tomamos con más calma porque es un escalón más hacia el que tenemos que caminar. Entonces, mantenernos entrenándonos en estas 4 dimensiones y en un lugar de mejora continua y aprendiz nos va a mantener siendo un buen líder de un negocio. Y tener el objetivo claro. Sí o sí preguntarte qué es lo que tú quieres hacia 5 años más y cómo puedes llegar hacia esos 5 años más. ¿Qué es lo que te hace sentido para levantarte cada mañana? Porque las dificultades son bastantes. Hay mucho costo emocional al momento de emprender. Nos encontramos enfrentados al fracaso y al rechazo porque de las ventas, 10 personas que uno ofrece, probablemente te compre 1 o 2. Por lo tanto, estamos constantemente enfrentados a un no, y a que te digan, oye, no, en verdad no me interesa lo que te ofreces, y eso es parte del proceso también. Entonces, lo que te hace sentido para construir de aquí a 5 años más, te va a hacer pagar el costo emocional que tienes hoy para poder seguir construyendo ese camino. Y finalmente, aprende a vincularte con otros seres humanos. El hecho de que te conozcas a ti mismo y conozcas al otro ser humano con su historia, con sus emociones, con quiénes son realmente, te va a permitir generar mejores propuestas, ya sea desde la arquitectura o desde cualquier otro negocio, para que a esa persona le genere valor y te pueda seguir comprando o referenciando a otras personas. Oye, esta persona es excelente, hizo exactamente lo que yo necesitaba, me leyó. Eso es lo que están buscando las personas cuando compran una vivienda, cuando compran cualquier producto o servicio. Y complementar habilidades, por ejemplo, con estas otras personas que son parte de tu equipo. Y dentro de tu negocio, los factores clave, que son las básicas, es aprende a vender, y quienes tengan miedo a vender van a tener que dedicar un tiempo, ya sea dentro de una empresa, a entrenar el área de las ventas, porque sin esa herramienta es muy difícil que su negocio se sostenga en el tiempo. Cualquier negocio que no vende, se muere. Si quieren emprender, o venden o mueren, o van a tener que trabajar en una industria o una inmobiliaria o constructora que no esté haciendo precisamente lo que a ustedes les apasiona. Entonces, la clave 1, 0 y básica de todo esto es vender. Aprendan a vender. La clave 2 es entiende y conecta con tu cliente, que es un poco lo que hemos construido hasta el momento. Tu cliente y ese público objetivo que tiene una necesidad es un ser humano que quiere exactamente lo que tú estás ofreciendo y no otra cosa. Pero hay muchísimos otros que vas a encontrar que no quieren lo que tú estás ofreciendo, que quieren otras cosas. Entonces necesitas encontrar a esa persona que es parte de un target o de un grupo objetivo que tienen características similares, y ese va a ser tu cliente. Aprender a identificarlo te va a mantener haciendo tu negocio sostenible, porque vas a tener proyecciones de ventas en el largo plazo y te van a seguir recomendando a otras personas similares a ellos.
entenderlo y conectarse con esa emoción te va a generar muchísimas más ventas. La venta es 80% emocional. El punto 3 tiene que ver con el estudio de tus propios ciclos para plantear las estrategias. Muchos de nosotros al estar en la universidad no tenemos idea cómo organizarnos, cómo se plantea un negocio en el largo plazo, y es porque no nos conocemos. Entonces, conocerse a sí mismos, en qué ocupan su tiempo, cómo pueden ser más eficientes en el tiempo, cuáles son los ciclos de venta. Oye, si yo genero una primera propuesta de venta, no me van a comprar mañana, me van a comprar en un mes más, en 2 meses más o en 3 meses más. ¿Cuántas veces tengo que conversar con la persona para cerrar finalmente esta venta y este cliente? Y ese estudio de los ciclos te va a permitir mantener una estrategia que te permita hacer acciones con ventas constantes. Si esa estrategia no existe y no hay acciones constantes en el largo plazo, tu negocio también va a terminar flaqueando, porque vas a vender uno, te vas a dormir y vas a estar estresado porque vas a necesitar la venta siguiente y vas a estar 1 o 2 meses sin vender porque no entiendes los ciclos de venta que tiene tu negocio. Y finalmente, la gestión de las crisis y los fracasos. Son parte. Oye, yo quiero emprender, voy a fracasar y voy a vivir crisis constantemente. Probablemente, bueno, los fracasos son más al principio que después, porque uno aprende en el camino y ya después cuando fracasó hartas veces, por supuesto que eso disminuye un poquito más. A menos que aparezca una pandemia, ¿cierto? Que estemos viviendo una crisis climática y social, pero que también cuando aprendemos a gestionar estos fracasos, sabemos cómo levantarnos, sabemos dónde buscar las oportunidades y tenemos las herramientas como personas para poder desarrollar cualquier negocio que se nos ocurra. Y la gestión de las crisis es porque mental y emocionalmente y espiritualmente vivimos procesos como seres humanos que nos mantienen en cuestionamiento constante de, oye, ¿quién soy? Oye, seguro que esto va para allá, oye, no sé si esto va a funcionar, oye, en verdad la humanidad está yendo para allá y yo quiero hacer esto otro, oye, veo esto, pero no me va a resultar. Y esa gestión de las crisis también se puede disminuir en conversaciones profundas con otras personas, con tu equipo o con otras personas que estén en la misma industria o en otras industrias, que tengan negocios, porque es muy difícil que alguien que no tiene un negocio y que sea un empleado esté dispuesto a vivir estas crisis. Las personas que eligen tener un trabajo, que está perfecto también, la mentalidad y la vida que tienen es distinta, es mucho más calma, tienen un sueldo a fin de mes, no tienen que luchar con las ventas, no tienen que luchar con sus propias crisis existenciales, porque tienen que hacer un trabajo seguro, con tantos objetivos, y les llega claramente el flujo a fin de mes cuando cierran, ¿cierto? No tienen que movilizarse más. Entonces busca a otros emprendedores como tú, ve cómo superaron esas crisis y comprende que son parte del proceso para poder llegar a ser un negocio exitoso. Y desde acá quiero cerrar con que para mí los negocios son un motor de cambio. Los negocios del futuro y el emprendimiento del futuro necesita ser más humano, circular y regenerativo. Porque dado las crisis que estamos viviendo, si esto no ocurre, vamos como especie humana, como seres humanos, derechito a nuestra propia extinción. Y en lo personal, no quiero seguir siendo parte del problema y quiero seguir construyendo soluciones sostenibles que no solamente hagan la arquitectura más regenerativa, sino que todas las industrias vayan y construyan este camino. Así que muchísimas gracias. Así. Gracias, Valentina, qué gusto verte. ¡Qué gusto verla igual! ¡Qué emoción! Bienvenida, y pido disculpas, tuve un percance, pero ya estoy aquí animada y empoderada de que ustedes estén aquí. Muchas gracias por la charla y esperemos las preguntas después, ¿ya? Muchas gracias a usted. Bueno, agradecemos la exposición de Valentina e invitamos a continuación a Felipe Arena, gerente de innovación y cofundador de ARCOM. Felipe es arquitecto de la USM, inventor, fundador de ARCOM Arquitectura y Construcción Modular y BIMLab.cl, creador de sistemas constructivos innovadores basados en digitalización, industrialización y economía circular. Por favor, Felipe, adelante. Tienes, creo que 20 minutos y después también un gusto verte. Qué alegría que estés aquí con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias Marcela por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien.
Ya. Felipe Aravena, por si acaso. No Ay, Arena. Aravena. Sí, es la abreviación. Aravena. Felipe, perdóname. Yo. Sí, no, no hay problema. Mira, voy a compartir pantalla. Mm, Estamos viendo, pero no en modo presentación. Ahí Ahí sí, sí, creo que perfecto. sí. Ya. Gracias, Marcela. Y gracias, Valentina. Buena la presentación de Valentina. Es verdad, todo lo que dijo, créanle, 100%. Uno que tiene la experiencia de emprendedor, es 100% real, todo lo que indicó. Mira, yo soy Felipe Aravena y como decía Marcela, soy arquitecto de la Federico Santa María y soy gerente de innovación de Arcom y cofundador. Yo puse aquí como título la innovación que necesita el mercado, que suena algo bien obvio, pero en general pasa que uno se entusiasma con ciertas innovaciones que después cuando salen al mercado se da cuenta que nadie las necesitaba. Entonces, quise enfocar esta presentación en cómo el mercado va necesitando esa innovación que uno quiere desarrollar. Mira, yo desde que salí de la universidad, que he trabajado en diseño, fabricación, montaje de sistemas prefabricados y modulares, inicialmente dependiente y después ya luego con proyectos particulares. Em, y creo que... ahí sí, ya. Esta es mi oficina. Cuando decidí emprender, lo primero que hice fue buscar un socio, arrendé una oficina y esperé que llegaran clientes, en ese orden. Como no llegaron nunca los clientes, tuvimos que empezar a ponernos creativos y ver ya, cómo podemos empezar a vender, que es el gran problema que teníamos inicialmente. Porque yo quería dedicarme a lo mismo que me había dedicado antes, que era diseñar y construir. Em, pero éramos una empresa nueva, nunca habíamos construido como empresa, no teníamos esa experiencia, nadie quería construir con nosotros. Entonces, buscamos la forma de empezar a generar esa experiencia. Y ahí entramos a un mundo que desconocíamos totalmente, que es el mundo de las licitaciones públicas, mercado público. Que es un buen, este es un buen dato porque te permite generar experiencia y permite empezar a competir de igual a igual con empresas que son más antiguas, que son más grandes, porque hay variables objetivas que te permiten adjudicar ciertas licitaciones públicas sin depender necesariamente de la experiencia previa. Entonces, empezamos a buscar licitaciones, empezamos a diferenciar cuáles son los tipos de licitaciones a las que queríamos postular, enfocadas en construcción, y empezamos a asistir a las visitas técnicas que son previas a la postulación. Y ahí nos encontramos con esa realidad. Cada una de esas personas es una empresa. Y cada una de esas empresas quería postular exactamente la misma licitación que queríamos postular nosotros. Ahí estamos nosotros. Somos el número 44 de 62. Por probabilidad era súper difícil adjudicarse ese tipo de licitaciones. Y esto era la mayoría. El 90% de las licitaciones que asistía a la visita técnica, me encontraba con esta realidad. Entonces, ahí, como primer aprendizaje, tuvimos que empezar a especializarnos, empezar a buscar en esas licitaciones, en cuáles eran las licitaciones públicas que teníamos menos competencia y que teníamos las capacidades para desarrollar. Y en esa búsqueda, a mí siempre me llamó la atención que, que, se, que se licitaran ese tipo de productos, que eran módulos tipo container, había muchas licitaciones que necesitaban
ese tipo de producto, y muchas instituciones que la estaban demandando. No porque le gustaba especialmente el producto, sino que resolvía una necesidad especial, que es obtener un espacio habitable para un uso específico. Y como era un producto y no una construcción, tenía mucho menos complejidades prácticas para licitar. Entonces, empezamos a buscar cuáles eran esas licitaciones y empezar a investigar cuál era la competencia enfocada en ese tipo de producto. Y ahí esos 62 empresas se redujeron a 8, 10, depende de la licitación, y eran todas muchísimo más grandes que nosotros, con muchísima más experiencia, más espalda, tenían todas las ventajas competitivas para ganar esas licitaciones. Pero como eran más grandes, eran menos flexibles. Y estas licitaciones tenían restricciones técnicas que en general no estaban definidas en el encargo inicial. Claro, necesitaban tener un espacio habitable para cierta función, pero resulta que había que llevarla no sé, instalarla bajo techo o llevarla a un lugar inaccesible. Entonces empezamos a ver cuál era la oferta que tenían todas estas competencias. Hicimos el catastro y empezamos a identificar cuáles eran todas las licitaciones que no iba a postular nadie más. O sea, había ciertas empresas que hacían solo módulos en madera y aparecía base técnica metal y quedaban fuera de licitación, igual que las terminaciones. Si eran otro tipo de terminaciones, quedaban fuera. Si había que transportarla, por ejemplo, a un lugar inaccesible o donde no había camino, donde no pasaba el camión que tenía esa empresa, tampoco postulaban. Si había que montarla, como decía, bajo techo, había que montarla en el patio trasero, donde no llegaba el camión, donde no llegaba la grúa, quedan descartados todas esas empresas. O si ni siquiera habían considerado el peso de ese tipo de construcción y querían instalarlo en un lugar donde iba a dañar el pavimento, no considerar las fundaciones, quedan fuera toda esa empresa. Entonces, ahí empezamos a identificar que había muchas licitaciones de este tipo de demanda que necesitan este tipo de solución paquetizada, tipo producto y no tipo construcción, y que nadie estaba abasteciendo, porque toda esta empresa, estas 8 competencias que teníamos, no eran capaces de resolver esa necesidad y quedan desiertas esas licitaciones. O sea, hay que decir que nadie postulaba. Entonces, ahí encontramos el nicho. Y ahí dijimos, ya, tenemos que abordar todas esas licitaciones que no está postulando nadie, que están quedando desiertas y que están necesitando este tipo de espacio habitable. Y dijimos, ya, vamos a licitar vamos a postular todas esas licitaciones, pero definitivamente no vamos a hacer un container, no vamos a entregar esa solución que nos piden. Henry Ford dijo, si hubiera preguntado a la gente qué quería, me habrían dicho que un caballo más rápido. Bueno, lo que querían esas instituciones era comprar caballos más rápidos, pero nosotros teníamos las capacidades y las ganas de diseñar, fabricar y venderle autos, que era en realidad la solución mejor a esa necesidad que tenían ellos específicamente. Y recién nació ARCOM. ARCOM es el acrónimo de Arquitectura y Construcción Modular. El isotipo es un cubo imposible, el cubo imposible de Escher, porque en realidad lo que queríamos hacer era construir esos proyectos imposibles, esos proyectos que nadie quería hacer, que eran un cacho y que quedaban desiertos. Entonces ahí empezamos a diseñar soluciones particulares para esos encargos complejos a los que nadie apuntaba. Porque ahí había presupuesto, no había competencia y éramos los únicos que podíamos resolver eso.
Entonces empezamos a diseñar ese tipo de soluciones y empezamos a generar productos modulares que resolvían un problema muy específico, pero que se podía replicar a futuro. Entonces hacíamos la inversión de diseñar para esa licitación y nos quedamos con ese producto. Ahí nos volvimos expertos en propiedad intelectual, patente y todo lo que se necesita para proteger ese tipo de innovaciones. Y empezamos a generar esa experiencia y ese aprendizaje de diseño en un ambiente súper complejo, porque en realidad nadie nos estaba pagando ese desarrollo, nos estaban pagando solo el producto final. Pero era una ganancia muy alta para nosotros ese desarrollo, porque nos permitía empezar a generar como este tipo de productos y tener soluciones tipo producto y no tipo construcción, que era lo que queríamos nosotros. Aquí tenemos muchos productos. Yo ahora, por temas de tiempo, voy a presentar dos que son como los más característicos y que son bien distintos entre ellos. El problema 1, construir en Isla Pascua. El MOP de Isla Pascua había hecho una postulación donde necesitaba un contenedor tipo, un módulo tipo contenedor, como el que vimos anteriormente, que se transportara en mar, en un barco, y que en la isla de Pascua lo tomara una grúa y lo dejara instalado en el emplazamiento final. Esta licitación quedó desierta 3 veces anteriormente. Hicimos el catastro, vimos por qué no habían postulado, qué eran las modificaciones que se habían hecho, y en realidad ese proyecto era inviable, porque el costo de llevar ese módulo era más alto, y de hecho era casi el doble del valor del mismo módulo, porque en realidad lo que cobraba el transporte era el volumen. Entonces estábamos transportando mucho aire. El volumen era una planta libre, y nos estaban cobrando por todo ese espacio interior. Entonces ahí vimos una oportunidad. Sabíamos que iba a quedar desierta, porque era la misma licitación, nadie más iba a postular. Entonces postulamos a ganador, la adjudicamos. Entonces le dijimos al oferente, ya, sabemos cuál es tu problema, ustedes necesitan un espacio habitable, una planta libre, ubicada en Isla Pascua. Entonces nosotros vamos a resolver ese problema, pero no lo vamos a resolver así como lo piden. Lo que vamos a hacer es, diseñamos un sistema constructivo a partir de paneles que se pudiera empacar en un volumen, que se pudiera trasladar en un avión y que pudiera llegar en un día a Isla Pascua y allá poder transportarlo en una camioneta y poder descargar y montar solo con 2 personas sin ser especialista en bueno, les pareció bien, les gustó la idea, porque no tenían otra opción, porque ya sabían que iba a quedar desierto. Entonces diseñamos el sistema, que es muy sencillo. Es un volumen, una planta libre, pero que el sistema constructivo está hecho de puros paneles que tenían la estructura, la aislación térmica, instalaciones, terminaciones, era lo más terminado posible, para que el trabajo en terreno fuera el mínimo posible. Era solo ensamblar. Muy similar a lo que hace IKEA con su mueble. Y que se pudiera ensamblar allá en terreno por cualquier persona, agarrar los planos de montaje y solo empezar a ensamblarlo. Ya, entonces lo diseñamos, fabricamos los paneles, premontamos en nuestro taller, empacamos los paneles, los subimos al avión y los trasladamos al lugar definitivo, que es un emplazamiento en Isla de Pascua. El primer día, bueno, llovió todos los días y tuvimos que montar con lluvia. Este es el primer día, cuando ya teníamos los paneles de piso montados. Ahí lo voy a pasar rápido porque creo que se entiende la idea. Ahí estamos en el tercer día. Cuarto día. Esa fue la entrega final.
nosotros al fin le entregamos el espacio que ellos necesitaban, con las dimensiones que ellos necesitaban, en el plazo que ellos necesitaban, de hecho, un par de semanas antes, porque no consideramos el traslado del barco, y nosotros nos quedamos con un sistema constructivo que nos permitía entregar soluciones habitables en zonas extremas que se pudieran transportar en avión y se pudieran montar fácilmente. Bueno, ahí están las dos personas que montaron, para que crean que fueron dos personas. El problema 2. Sala de procesos para pequeños productores de alimentos. Que este es un proyecto bien conocido, este es el proyecto como más conocido de ARCOM. En Chile hay muchos productores de alimentos que viven en zonas rurales, que le exigen exactamente lo mismo que un productor de alimentos que vive en zonas urbanas. Un alto estándar en terminaciones, sistema sanitario súper exigente. Lo que necesitan es asegurar la inocuidad del alimento que se produce dentro de esa sala de proceso. Y hay ciertos proyectos que tenían aprobado ese presupuesto, un presupuesto súper acotado, y que necesitaba esa solución. Entonces nosotros dijimos, sí, podemos hacer una solución parecida a lo que necesitaban ellos, pero teníamos que reinterpretar completamente lo que nos estaban encargando. Y el gran problema era que el primer encargo que nos hicieron era una quesería para producción de queso de cabra. Y había que instalarla donde vivían las cabras, porque es donde se producía ese alimento. No había camino, había que pasar por un río, tenía todas las complejidades técnicas que uno se puede imaginar en el emplazamiento. Entonces, nosotros diseñamos un sistema modular liviano que le llamamos CleanBox, salas de procesos modulares, que lo que hacen es llevar el alto estándar de las grandes empresas de alimentos, pero a baja escala, que es lo que necesitan ese productor de alimentos, que no tiene gran volumen de producción. Lo que necesitan ellos es lograr obtener resolución sanitaria, asegurar la inocuidad del alimento, y eso les permite comercializar su producto formalmente. Y lo que hacen hoy día es, ya, producen alimentos, lo venden informalmente o lo cambian por otro producto, y es solo subsistencia, no logran saltar esa barrera de comercialización. Esa es la realidad con la que nos encontramos. Así estaban produciendo los quesos en esa infraestructura, en esa calidad, que claramente no aseguraba la inocuidad del alimento. Y esto fue lo que le entregamos nosotros. Hoy día están produciendo en estas condiciones. El sistema constructivo. Claramente lo hacemos dentro de ambiente controlado. Construimos todo en Santiago y trasladamos a distintos lugares. Esos distintos lugares son muy complejos. Y en general, gran parte del presupuesto se iba a trasladarlo en un camión. Entonces, lo que hicimos fue, diseñamos un sistema que fuera lo suficientemente liviano y lo suficientemente angosto para poder transportarlo en un carro de arrastre. Y poder tirarlo en una camioneta 4x4 y con 2 personas poder desmontarlo allá en terreno. Como no existía ese sistema de desmontaje, tuvimos que diseñar un sistema que nos permitiera levantar el módulo, poder sacar el carro a arrastre y bajarlo a nivel de piso. Y eso nos permitió bajar mucho los costos y hacer viable una gran cantidad de proyectos que nos estaban demandando. Y el otro problema que había era que, claro, estos productores de alimentos tienen terrenos de 10 hectáreas, 20 hectáreas. Cuando uno le dice, tienes que empezar a producir un alimento en 2x5, en 10 metros cuadrados, lo ven inviable. O sea, no es algo que sea fácil de vender. Pero lo que hicimos nosotros fue, ya, ocupemos este presupuesto que tienen ellos. Podemos proponerle la
el módulo inicial que les permita producir inocuamente, obtener resolución sanitaria, y que les permita producir exactamente lo que el volumen que generan hoy día, el volumen de producción, pero que tenga la capacidad de crecer fácilmente uniendo módulo con módulo. Entonces tuvimos que diseñar un sistema que permitiera sacar ciertos paneles, liberar ciertas fachadas y unirlas con otros módulos, y lo que hicimos fue diseñar salas de proceso para distintos tipos de procesos, no solo queso de cabra, que pudiera crecer dependiendo cómo fuera creciendo el proyecto, y así disminuir ese riesgo inicial. Y ya, compramos el módulo inicial, ese módulo me permite comercializar formalmente el producto, y a futuro, si resulta que me da súper bien, estoy vendiendo mucho, voy a empezar a producir más, ahí recién empezamos a agrandar la sala de proceso. Y estas tres innovaciones dentro de un mismo producto nos permitió llegar ahí, llegar donde estaban las cabras realmente, donde nos habían encargado entregar nuestros módulos. Hoy día, en 2 años, sí, en 2 años ya tenemos 38 de estas salas de procesos para pequeños productores de alimentos, que ya han beneficiado a más de 100 familias y comunidades. Muchas de estas salas son comunitarias. Les permite en una misma sala de proceso que varios productores de alimentos puedan producir, y eso les permite comercializar a futuro. Como empiezan a demandarles más de estos productos de alimentos, lo que ha pasado es que han empezado a comprarle productos, materias primas a sus vecinos, y empiezan a generar un emprendimiento comunitario que les permite crecer no solo al emprendedor que tiene la sala de proceso, sino que a la comunidad completa. Por eso para nosotros es tan importante ese KPI, más que cuántas salas de proceso hemos vendido, y a cuántas familias estamos impactando. Porque al final lo que queremos hacer es beneficiar a la mayor cantidad de familias posible. Hoy día, en el desarrollo de innovación que estamos haciendo, es la segunda versión de esta sala de proceso, que le llamamos Cleanbox 2.0, que es un sistema autónomo de producción de alimentos. Esto quiere decir que genera su propia energía eléctrica, potabiliza su propia agua, hace tratamiento de aguas grises y reutiliza agua para riego. Entonces, lo que estamos haciendo es piloteando y certificando esta solución para que esos pequeños productores que hoy día no tienen agua potable y no tienen algún sistema de tratamiento de agua, puedan obtener solución sanitaria en lugares extremos donde nunca va a llegar la urbanización. Y este sistema que estamos desarrollando nos va a abrir las puertas para empezar a generar otro tipo de proyectos para ese mismo tipo de usuarios en esa misma zona remota, incorporando estas tres tecnologías que estamos incorporando en este proyecto. Eso. Aquí están las redes sociales. Yo no sé cómo anduve en el tiempo, yo creo que anduve bien. Igual, les voy a escribir en el chat, les voy a poner los contactos donde me pueden contactar a mí, o pueden ver la empresa y pueden ver otro tipo de soluciones y otro tipo de desarrollo de innovación que estamos viendo. Si me pongo a hablar de todas las innovaciones que estamos haciendo, no me alcanza el tiempo. Entonces, eso. Así que prefiero dejar harto tiempo para la ronda de preguntas, que creo que van a quedar varias preguntas. Gracias, gracias Felipe. Nada, agradecerle a los dos por no sé,
es distinto cuando me ha tocado la dirección de emprendimiento, ha iniciado un proceso bastante largo, es una dirección nueva desde el 2019. Me tocó liderarla, no existía antes, y una de las cosas más interesantes que hemos pasado desde distintas temáticas, pero primera vez que entramos a la arquitectura, y es como nada, me siento tocada, completamente tocada, como, no sé, hay un término en inglés, overwhelming, de ver dónde están, y es completamente distinto a todo lo demás que me ha tocado trabajar. Hay varias preguntas, y en esas preguntas, varias conversaciones que podemos entrar. Mira, Valentina, una de las preguntas específicas que hay aquí es ¿cómo viviste el proceso de conversación entre los distintos actores que están alrededor de las problemáticas que has estado trabajando, la relación entre los actores? ¿Qué recomendaciones le darías a los emprendedores que están en esa fase del primer acercamiento con sus stakeholders, o derechamente en fase de conversaciones, de negociación o potenciales clientes o interesados? Muy buena pregunta. Lo primero, les podría decir que es aprender a conversar, cosa que nadie nos enseña mucho. Tenemos en la educación tradicional bastantes falencias en cuanto a la educación emocional, y por lo tanto no sabemos escuchar. Entonces, cuando tú vas a hablar con cualquier cliente o con cualquier stakeholder, lo primero es escuchar qué necesita, qué quiere, y en mucho más profundidad, cuando ya tienes esta herramienta de lectura de la otra persona, saber cuál es su dolor. Así como bien decía Felipe, que si les hubiese preguntado, me habrían pedido eso en palabras, como caballos más rápidos. Yo sabía que en profundidad me querían esto otro más profundo. Entonces, aprender a identificar eso que está detrás de lo que te están diciendo. Y los stakeholders, para mí en particular, han sido muy variados. He conversado de hecho yo creo que eso es lo que me ha ampliado también mucho la visión. No solamente me he enfocado en temas de arquitectura, sino que he estado vinculada a muchas áreas. Y esa manera de aprender de otros sectores, desde la ingeniería, desde personas que se mueven en negocios, de temas que no están nada relacionados con la arquitectura, que tienen que ver meramente con la industria, los impactos, y entender cómo funciona cada industria y sus propios impactos, me ha permitido también tener conversaciones de cómo miran sus negocios y cómo se miran a ellos mismos hacia el futuro. Entonces, lograr interaccionar con esta otra persona en qué es lo que quiere y qué es lo que está necesitando, te va a permitir a ti encontrar esas posibles soluciones, que pueden ser ofertas, productos, servicios, o incluso colaboraciones sobre algún proyecto en el que puedan construir juntos. No sé si responde la pregunta. Sí, por supuesto que sí. Felipe, hay algo que es interesante, que lo levanta Francisco, que tiene que ver con esta idea que plantea sobre el ejemplo de Ford. ¿Qué recomendaciones le darías a los emprendedores que están en fase de amoldar sus capacidades técnicas a las necesidades de un público objetivo? ¿Qué es esta idea, las necesidades de la sociedad? Y el público objetivo no es que es una sociedad que es demandante de ciertas cosas. ¿Cómo quedaría, cuál es la recomendación asociada a eso? Sí, mira, siempre lo más complejo es identificar inicialmente cuáles son las capacidades de uno para entregar esa solución. A mí lo que me sirve harto es, vamos identificando, yo soy súper gráfico, así que diagramáticamente vamos identificando cuáles son nuestras capacidades y cuáles son nuestros desarrollos de innovación que hemos ya resuelto inicialmente. Y eso vamos haciéndolo, lo vamos juntando y vamos haciendo match para entregar ciertas soluciones específicas. Entonces, a mí siempre me pasa harto en todas estas conversaciones con potenciales clientes o alianzas. En realidad, lo que hace uno es
empezar a escuchar cuál es el problema y cuál de estas capacidades técnicas que ya tenemos resueltas podrían solucionar ese problema específico. Es un ejercicio que no es muy fácil de hacer y que en realidad cuando uno recién parte desconoce mucho sus capacidades, pero es parte esencial del desarrollo del emprendedor, conocer cuáles son sus capacidades, cuál es su foco, dónde quiere estar, qué proyecto quiere desarrollar. Porque, como decía Valentina, al final lo motivante no es solo ganar la plata o que te paguen por ese proyecto, sino que lo que estés desarrollando te motive más allá de ese pago final. Entonces es bueno hacer calzar el interés de esa persona que tiene ese problema con el interés de uno de resolver ese tipo de problemas. Eso no es un ejercicio fácil, pero es muy necesario y indispensable si uno quiere emprender, porque en realidad tiene que estar muy motivado para emprender. Sí, lo sé. Hay una pregunta que es para los dos y que viene un poco de lo mismo. No todos tenemos las mismas capacidades, no todos tenemos las mismas capacidades. Hay que reconocerlo dentro de un equipo emprendedor. ¿Cómo ustedes, dice Alberto Corbalán, en cuanto a la conformación de equipo emprendedor, cómo ha sido su experiencia? ¿Cómo han conformado equipos? Y es algo que dentro de los estudiantes es difícil, es como esta idea, hay unos muy investigadores y que están metidos en laboratorio y la innovación está asociada a esa, pero no ven la necesidad de que el proyecto de emprender, o como decía Valentina al principio, vender, implica otra cabeza, entonces otro mindset, que no los tienen que tener todos. Entonces, ¿cómo han visto ustedes esa conformación de equipo emprendedor y cómo ha sido su experiencia? ¿Quieres darle, Felipe? No, Valentina, tú primero. Ya. Yo creo que lo primero es saber los objetivos que tienes tú personalmente y saber qué objetivos tiene la otra persona. Y hay objetivos de vida y objetivos de proyecto en el corto plazo. Entonces, lo que yo veo al menos al momento de encontrar un equipo de trabajo son tres maneras. La primera y la más conocida es contratar a alguien, hacer una pega en particular para que ese proyecto se desarrolle. Y como se hace hasta el momento, no es demasiado el compromiso que se involucra, sino que, a menos que te encuentres con alguien muy profesional y que lo haga súper bien, pero no existe como este compromiso más emocional que te dan ganas de estar ahí en ese proyecto. Eso es lo primero, contratar. Lo segundo tiene que ver con asociarte, como cuando tú buscas a un socio, un amigo o alguien que está en otro rubro y que ves que puede ser un muy buen partner, así como decía Marcela, oye, yo soy muy buen investigador y no tengo la pasta para venta y me cuesta un montón vender, y ya, ¿cómo busco un vendedor que entienda lo que yo estoy haciendo? Y nos asociamos y ponemos porcentajes por venta, ponemos porcentajes de lucas por proyecto, y todas esas cosas quedan claras. Y lo tercero es un nuevo concepto de liderazgo que lo pueden buscar, que se llama redarquía, que es como trabajo yo al menos, que es funcionar de manera muy liviana, es cuando no tienes equipos de trabajo formales de trabajo, como fijos, con sueldo a fin de mes y que pueden ser a proyectos o dependiendo del trabajo en que está. Entonces hay personas que son freelance y que tienen su costo por hora, tienen costo por proyecto y costo por productos y servicios. Entonces, trabajar de manera redárquica es que cada uno tenga su objetivo claro, se dedique a un trabajo en particular de manera emprendedora y se ofrecen servicios cruzados. Entonces, oye, necesito hacer este proyecto, ¿cómo vamos acá? Ya mira, tanto cobro por hora, tanto cobro por este proyecto, oye, necesito que te baje un poquito, ¿podéis más? Sí, perfecto, le damos y van trabajando en conjunto por proyecto. Entonces, eso le permite independencia a todas las personas y que yo creo un poquito que hacia allá va el futuro, porque todos queremos esta libertad de tener nuestro espacio, de poder ganar muchas lucas en un mes y el otro mes poder estar más tranquilos, no desgastarnos tanto. Entonces cada uno elige los tiempos y se ponen objetivos en el corto, mediano y largo plazo.
Así veo yo al menos el tema de los equipos, que me ha funcionado bien hasta el momento, pero que por supuesto todo se basa en quién paga, quién vende al final, y en base a eso los objetivos se alinean de las personas. Y con respecto a eso, hay un concepto súper interesante que dice Valentina, que es el compromiso emocional, que al final, si identificas que la otra persona que quiere participar en el equipo tiene ese compromiso emocional, más allá del pago, ya tiene un trecho muy avanzado. A nosotros nos pasaba mucho, un tema, voy a volver a los ejemplos, nos pasaba mucho que las personas que trabajaban en la fábrica eh, entendieran más o menos cuál era el compromiso emocional que teníamos nosotros, que estábamos más en contacto con el usuario final, porque íbamos a terreno, conocíamos a los agricultores que tenían el problema, sabíamos sus dolores, tomábamos once con ellos, había un compromiso emocional más allá del proyecto. Traspasar eso a los trabajadores nos pasó, fue complejo en nuestra fábrica. Tuvimos que diseñar un sistema y un procedimiento para traspasarle ese compromiso. Que ellos no sintieran solo que estaban haciendo módulos, que estaban poniendo remache o que estaban torneando un panel, sino que estaban haciendo una sala de proceso que le iba a cambiar la vida a ese productor. Teníamos que hacer que ellos sintieran lo que iba a sentir ese productor. Nosotros en entrega hay productores de alimentos que se emocionaron a las lágrimas porque es el sueño de toda la vida tener esa sala de proceso. Si nosotros no tenemos la capacidad de traspasar ese compromiso que nos genera ese vínculo emocional, nos van a seguir evaluando por el sueldo que reciben a fin de mes. Y si alguien le ofrece 50.000 pesos más, ahí va a la empresa al lado. Entonces, gran parte de nuestro trabajo es ese traspaso emocional que a nosotros nos motiva tanto como emprendedor, eh, que para nosotros que estamos emprendiendo y que hemos vivido como el proceso completo, todos los dolores de la etapa inicial, ya tenemos ese ejercicio ya hecho, pero alguien que entra recién, que no ha tenido esa vivencia, es súper importante traspasársela. No solo las cosas bonitas, sino que también las cosas malas que pasan. Entonces, me hizo mucho clic lo que dijo Valentina con el tema del compromiso emocional, y que no ha funcionado. O sea, después de esta charla que le hacemos de quién es el usuario final de los módulos, qué problema estamos solucionando definitivamente y cuál es la reacción que tiene el usuario final, los trabajadores que tenemos en fábrica ya no lo ven solo como un módulo más, sino como un número más, sino que ya le ven el valor que entrega el resultado final. Hay una... aquí Samuel Rivera, hola Samuel, dice que he observado que varios emprendimientos y micropymes con gran potencial han fracasado por la administración. ¿Cómo han abordado ustedes esa área? Ya, pues, estás con la palabra, Felipe, ahí. Yo soy súper malo para eso. Eso es un súper dolor, debo decir. Un súper dolor, y yo creo que para la mayoría de los arquitectos. Por eso es tan necesario buscar un partner que sea bueno para eso. Yo lo he solucionado, yo en general me desligo más de eso y por eso mi cargo es gerente de innovación, que para lo que soy bueno, donde le agrego mucho valor a la empresa. Y por eso es tan bueno saber cuáles son las capacidades de cada uno. Y porque si uno sabe cuáles son las capacidades de cada uno, de uno y lo que está acompañando en este viaje,
podemos empezar a capacitar y a profundizar y a sacar a flote esas capacidades que inicialmente no sabíamos que teníamos. Y yo lo he resuelto básicamente porque tengo socios muy buenos administrando y yo soy muy bueno innovando. Entonces, hacemos buen match. Y eso es muy importante, súper importante. Buenísimo. Valentina, ¿quieres agregar algo? Sí, yo no sé si tengo una empresa tan grande como Arcom, entonces no sabría lo que he podido resolver con el tema de la administración, al menos de un negocio, que para mí tiene que ver con estrategia y acción en el largo plazo, son con hábitos. Yo también era pésima, pero pésima en orden, estructura y en planificar y en resolver todo lo que había que hacer. Entonces, lo que hice, al menos dentro de mi propio entrenamiento personal, es entender cómo estaba funcionando y me empecé a medir hacia atrás en los tiempos, cuánto me demoraba en cada cosa, agendar todo en el calendario. Si les mostrara, mi calendario está así repleto, pero porque está todo agendado ahí. Está agendado desde la ida a la comida, desde los trayectos, cosas que uno de repente pareciera que no quitan tiempo, pero que puedes perder toda una mañana haciendo algo. Entonces, cuando yo ya sé cuánto me demoro en cada cosa, qué significa hacer cada acción, ya sea de ventas, de generar de producir un producto o un servicio, de armar un proyecto, una cotización, puedo gestionar la administración en el largo plazo porque sé qué días voy a necesitarla. Por ejemplo, yo de aquí a 3 meses necesito, como tengo que vender a 3 meses más, porque entiendo mi flujo de caja, entiendo cuánto tengo que llegar a fin de mes, ya tengo que estar vendiendo hoy día para que de aquí a 3 meses pueda vender. Entonces entendí muy bien mis ciclos para poder hacer que esto fuera sostenible en el largo plazo. Y estos ciclos, por supuesto, que tienen acciones que para mí al principio fueron un desastre, pero que fui como registrando primero hacia atrás y así poder proyectarlas, planificarlas y que funcionaran en el futuro. Eso podría decir. Y con respecto a eso, claro, mientras más estandarice, planifique y genere esa repetición de tareas, que ahora hay herramientas digitales para todo, hay muchas herramientas buenas para eso, te permite tener menos toma de decisiones durante el día. Entonces, y dejar las tomas de decisiones a temas que necesitan una toma de decisión importante, porque si no, genera este desgaste de toma de decisión desde que me pongo en la mañana hasta si que voy a tomar desayuno, mientras uno más empiece a estandarizar como ese tipo de acciones, menos toma de decisiones tiene uno durante el día. Eso. Voy a la última pregunta y refiere un poco a algo que se ha dado desde la pandemia en adelante. Y yo creo que muchas pymes y muchas empresas han tenido que enfrentar que, lo dice Sebastián Antimán, ¿cómo ven que impactará el I más D más I? Y yo me gustaría siempre colocar más E en la transformación digital y sostenibilidad en la industria de la construcción y qué tecnologías las impulsará. Un poco esta idea de que, no sé, el cambio digital, si bien ustedes se formaron no sé, en una apuesta digital, ¿cómo lo ven dentro de tanto de la industria como la construcción? Felipe, yo creo que podría... Nosotros nos basamos tenemos 3 aspectos principales para el desarrollo de los proyectos. BIM, muy importante, Lean Construction y fabricación digital, que inicialmente estaban súper separados entre ellos, y que nosotros ha sido un mundo unificarlos, ha sido una complicación tremenda, pero ya hemos logrado que puedan conversar entre estos sistemas, especialmente para lo que hacemos nosotros. Nosotros estamos convencidos que la construcción industrializada es el futuro de la construcción, y para eso es muy necesario ocupar filosofía Lean. Lo que hacemos nosotros es ocupar
sistemas que están en otras industrias y las trasladamos a la industria de la construcción, que es lo que hacemos hoy día. Pues ponía el ejemplo de Ford, porque en realidad nosotros basamos harto en sistemas de montaje de vehículos, o líneas de proceso de fabricación continua, o, como lo que hace Toyota o lo que hace Ford. Entonces, yo creo que empezar a mirar a otras industrias que son más eficientes y que tienen resueltos sistemas digitales que en la construcción no están resueltos, es muy necesario si queremos avanzar en digitalizar procesos en construcción, que hoy día, bueno, en Chile estamos súper atrasados en innovación en construcción, y eso hace que seamos muy poco eficientes, generemos muchos desechos. Entonces, si no empezamos a generar ese tipo de desarrollo, o cambiar esa mirada de cómo estamos diseñando o cómo estamos construyendo, eh, vamos a seguir con los mismos problemas que hemos tenido en la construcción los últimos 50 años, que es como lo que hablaba Valentina inicialmente, que era esta construcción o procesos lineales. Entonces, hoy día hay muchas herramientas. Nosotros ocupamos BIM porque nos sirve mucho para generar esa recirculación de materiales. Por ejemplo, hoy día nosotros no tenemos desechos, o sea, de paneles, ponte tú, o de materiales. Todo eso lo vamos incorporando en el siguiente proyecto. Entonces vamos generando esa recirculación de materiales que nos permite ser más eficientes en temas de costo, y un beneficio que nos trae al construir en ambiente controlado. Claro. Eso. Valentina, tú lo hablaste un poquito al inicio, pero si podrías contestar. Sí, también un poco tomando la misma... lo volví a preguntar ahí Sebastián Antimán, sobre cómo impacta BIM, que iba un poco similar a lo que decía Felipe. En el fondo, la industria de la construcción ya se dio cuenta de que estamos, o sea, en un punto de inflexión hoy día y que la ONU nos dice que ya no hay vuelta atrás con el tema de los recursos. Los materiales, no sé si se han dado cuenta, pero han subido el triple desde antes de la pandemia, 3 veces, no el doble, el 3 veces. Y desde ahí también la escasez de materiales. Entonces, habiendo necesidad, hay I más D. Como la industria tampoco se quiere quedar atrás, va a buscar nuevas soluciones. Y estas nuevas soluciones han aparecido junto con tecnología y la BIM, ¿cierto? Este sistema lo que hace para ser más eficiente es que tiene demasiadas herramientas. En el fondo, ya deja de funcionar a través de geometrías que son dibujos y empieza a funcionar con elementos que tienen características. Entonces, estamos trabajando con muros que tienen una termicidad, que tienen un impacto ambiental, que tienen una estructura, y todos esos datos los calcula el programa y yo puedo comenzar a ver el ciclo de vida completo en el programa. Entonces yo diseño desde BIM con todos estos materiales y puedo ver qué materiales son más eficientes, qué materiales son más caros, qué materiales me dejan pasar más o menos temperatura, por lo tanto, en esa más o menos temperatura puedo elegir qué tanto electricidad se va a ocupar en el futuro para esa vivienda o construcción que tenga, y como la energía viene del carbono, genera más o menos impacto en los gases de efecto invernadero. Entonces, lo que permite el BIM, y por supuesto esta nueva necesidad de construir más eficiente y más limpio, es, además de calcular todo el ciclo de vida, que todas las personas tengan la misma información. Entonces yo que estoy diseñando le voy a poder traspasar a otro constructor que entiende el lenguaje BIM, y estamos hablando todo en el mismo lenguaje, lo mismo, no hay faltas de información porque yo no le comenté tal o cual cosa, esto está todo ahí. Entonces, si yo necesito modificar algo, modifico una puerta y se modifica en el presupuesto, se modifica la estructura, se modifica en absolutamente todas partes, en la termicidad, y todo eso lo calcula automático. Por eso es tan eficiente y por eso va a ayudar a que tengamos mejores sistemas tecnológicos en el futuro, creo yo. Sí. Y ojo que esa nueva necesidad de desarrollo de innovación abre un mundo de posibilidades a los emprendimientos nuevos.
porque al final lo que pasaba ahora es que la empresa constructora, mientras más grande era mejor, y hacía proyectos más grandes, pero mientras más grande, menos posibilidades de modificar o de cambiar las cosas que estaban haciendo. Entonces, todo estos emprendimientos nuevos, todo estos nuevos desarrollos de una persona, un equipo pequeño, empresas chicas, las empresas más grandes empezaron a ver con buen ojo esos desarrollos que se estaban haciendo, que a nosotros no ha pasado. Somos una empresa chica comparado con empresas constructoras que han necesitado que nosotros desarrollemos esos desarrollos, porque ellos no tienen la capacidad, porque tienen una maquinaria muy grande. Entonces, eso abre un mundo de posibilidades a todas las personas que quieren emprender en algo muy específico asociado a transformación digital enfocada en construcción. Bueno, sabes que, mira, podríamos seguir con las preguntas eternamente, porque siempre aparecen más. Estoy contenta que sea así. No siempre nos pasa, debo decirlo, no siempre nos pasa que hayan tantas preguntas, pero lo que me queda es agradecerles. El video va a estar subido a la web, cosa que los puedan ver, repetir. Los vamos a volver a invitar en otras oportunidades. Orgullosa de escucharlo en todo sentido de lo que han hecho. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en día. Gracias. Gracias Felipe y gracias Valentina.